y desafiar el estancamiento. Algo que vamos a estar hablando esta noche, y creo que es muy importante, es cómo aprendemos a discernir dos cosas importantes. Número uno, la familiaridad y número dos, las tradiciones. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, eh, cómo éstas nos van encerrando y nos van conformando. La intención del enemigo siempre es que seamos conformados. Esa es la intención del enemigo. Entonces, estaremos hablando hoy acerca de eso. Déjeme compartir la pantalla eh, para que usted pueda seguir lo que estamos hablando, lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hablar acerca de las tradiciones. Vamos a hablar acerca de tradiciones. Estoy apagando el teléfono. Me están entrando mensajes. Vamos a apagarlos. Bien, las tradiciones. Entonces, eh, eh, hay este pasaje en la Escritura que nos habla de manera muy interesante acerca de la vida de Abraham y creo que podemos interpretarlo nosotros eh, con nuestras propias vidas. Dice el libro de Génesis, dice, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces hay que ver primeramente dónde se encontraba eh, Abraham cuando esto acontece y cómo Dios lo está desafiando, cómo Dios está desafiando su realidad. Y esto es algo que quiero que veamos. Primeramente es la realidad en la que usted y yo vivimos. Existe una realidad y la otra es la verdad de Dios. Muchas veces nuestra realidad no tiene nada que ver con la verdad de Dios. La verdad de Dios está por encima de cualquier realidad. Entonces Dios le está hablando a Abraham desde la verdad, no desde la realidad. La realidad era que él estaba estéril, la realidad es que no había podido tener hijos, la realidad es que él estaba sometido a un sistema y esa era la creencia dentro de Abraham. Eso ya estaba establecido en su identidad y en la identidad de su casa. Tanto que él está quejándose delante de Dios y le está diciendo, no tengo hijo, no tengo heredero y me va a heredar un criado nacido en mi casa. Y Dios lo saca y tiene que sacarlo de su contexto, de su verdad, tiene que sacarlo de la realidad en la que él vive y lo tiene que llevar a un punto donde tiene que definir y tiene que aprender a creer lo que Dios está hablando por encima de lo que él está viendo. Él está viendo su realidad y Dios le está hablando la verdad que es en esencia en el espíritu. Entonces es importante, y quiero recalcar esto hoy, es importante que aprendamos a ver y escuchar desde la esfera de lo que Dios habla, no de lo que estamos viviendo, no de lo que estamos practicando en realidad, lo que la tradición, lo que las circunstancias me están hablando. Entonces todos, al igual que Abraham, todos combatimos, peleamos con paradigmas, es decir, con mentalidades. Y la mentalidad de Abraham era esterilidad. Yo no sé con qué mentalidad usted pelea y hemos estado y hablamos de 5 distintos tipos de mentalidad. Hablamos de la mentalidad de esclavitud, que tiene que ver con esterilidad. Hablamos de la mentalidad del desierto, hablamos de la mentalidad de huérfano, la mentalidad religiosa y la mentalidad de pobreza. Entonces todos, así como Abraham peleó con situaciones, así también usted y yo peleamos con mentalidades, pero así también con mentalidades, también todos a través de esas mentalidades generamos conceptos y esos conceptos nos establecen en ideas y formas de vida. Entonces, conceptos como Abraham, ya Abraham estaba diciendo que iba a heredarle
un hijo de un esclavo nacido en su casa. O sea, ya había un concepto, ya había una idea. Mi pregunta es, ¿cuántos conceptos acerca de usted mismo ya usted declaró que están amarrados a una realidad que no tiene nada que ver con la verdad de Dios? Eso es importante. ¿Qué conceptos ha usted declarado? ¿Usted se ha declarado fracaso, en derrota? ¿Se ha declarado incompetente? ¿Se ha declarado que no sirve? O sea, ¿cuántas palabras, cuántas declaraciones, cuántos conceptos hemos hecho para nuestras vidas y para la vida de los demás? Esos conceptos vienen de paradigmas. Esos paradigmas vienen de ese proceso de ser conformados en la idea y la influencia del enemigo. Entonces, esos conceptos van formando estructuras mentales en nuestro interior. Entonces, hay una forma, hay una mentalidad que establece un concepto, una idea, un juicio, y eso va formando una estructura mental. De tal manera que cuando Dios le habla a Abraham de que él va a ser heredero de un hijo, es imposible porque ya hay una estructura dentro de él, una estructura mental. Hay una fortaleza dentro de la vida de Abraham que no puede creerlo. Entonces Dios tiene que comenzar a tratar con la vida de Abraham en relación a esto. Y número 4, iniquidades, patrones y ciclos. Todos lidiamos con estas 5 cosas. Y entonces, en estas últimas 5, hablamos de circunstancias limitantes que vienen a fortalecer todas estas 4. En el caso de Abraham, la esterilidad era real. Había una circunstancia limitante que estaba fortaleciendo la iniquidad, los patrones y los ciclos en su vida. Habían estructuras mentales, habían conceptos que ya estaban definiendo juicios y habían paradigmas mentales. Entonces necesitamos salir de la tienda de donde estamos. Necesitamos salir de la idea, del pensamiento y poder confrontar lo que se ha conformado en nuestra vida durante 20, 30, 40, 50 años. Yo quiero que usted piense por un momento y que usted se sitúe, así como Abraham, que usted se sitúe y piense en su realidad. Quizás su realidad es deficiencia económica, quizás su realidad es soledad, quizás su realidad es fracaso, quizás su realidad es esterilidad, lo que sea. Y Dios le está queriendo hablar desde la verdad del, de la eternidad, de la verdad del Espíritu, Dios queriéndole hablar por encima de su realidad. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, tiene que sacarlo de su limitante, de su limitación. Y para eso hay una confrontación de estos 5 aspectos que usted tiene que aprender a confrontar. Y de hecho, vemos cómo Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Hay un cambio de nombre porque hubo un cambio de identidad, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de juicio. Y de hecho vemos en ese cambio de juicio, que es un concepto, vemos como Dios mismo habla de Abraham y da testimonio de Abraham y dice, ahora conozco que Abraham ha guardado y guardará mi pacto y enseñará a su descendencia tras de sí a guardar el pacto. Entonces, cuando Dios me empieza a hablar, me da la herramienta para vencer estos 5 aspectos que necesitamos desafiar hoy si queremos salir de la limitante en la que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿en qué limitante tú estás viviendo? Mira tu circunstancia social, económica, familiar, cíclica, depresiva, opresiva, de escasez, lo que sea. Yo quiero que veas por un momento tu circunstancia, tu realidad. Y como Dios le dijo a Abraham, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas. Si te fuera posible contarlas, así será tu descendencia. O sea, hay una verdad mayor de lo que tú estás viviendo.
Y en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero hablar hoy que Dios está desafiando todo paradigma, toda mentalidad en nuestra vida, toda mentalidad de esclavitud, toda mentalidad de desierto, toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de orfandad, toda mentalidad religiosa tiene que ser quebrada en el nombre de Jesús. Esas mentalidades, usted las convierte en tradiciones en su casa y se convierten en ciclos en su casa. Por eso es importante que aprendamos a lidiar con estas cosas. Entonces, paradigmas, conceptos, habla de juicios, palabras que usted ha hablado, quizás en lo secreto, palabras de desesperanza, pero que establecieron un juicio en su vida o en la vida de los demás, como lo hizo Abraham, que le estaba ya reclamándole a Dios, diciéndole, Dios, no es posible, yo nunca seré padre y me va a heredar un esclavo. La intención de Dios siempre es sacarte de tu limitación. Yo quiero que veas por un momento la limitación en la que estás viviendo y cómo ese concepto, ese juicio, crea una fortaleza en tu mente. Crea una fortaleza en tu mente, una torre fuerte donde justificas tu conducta. Eso es una torre fuerte, una estructura mental. Y luego opera de manera espiritual las iniquidades, que son la línea genética, los patrones y los ciclos. Y de esa manera se convierte una tradición familiar, el pensar de cierta manera. Y así se establecen las culturas familiares y luego las culturas de los pueblos se fueron formando de esta manera. Entonces, luego las circunstancias lo que vienen a hacer es a fortalecer esta realidad y se establece los pensamientos de acuerdo a estas 5 mentalidades que hemos estado hablando. Entonces, estas deficiencias de carácter, lo que estamos hablando, estas 4 cosas, yo les llamo deficiencias de carácter, que hace unos meses hablamos acerca de 25 deficiencias de carácter y las estudiamos uno por uno, cómo esas conductas van formando en nuestras vidas cómo vemos las cosas. Entonces, estas deficiencias o limitaciones van formando cómo yo veo. Por ejemplo, la situación que está pasando en Venezuela, ¿cómo la veo? ¿La veo desde la verdad de Dios o la veo desde la realidad del Espíritu? Es muy fácil verla desde el hambre y la necesidad. Es muy fácil verla desde la circunstancia opresiva. Es muy fácil verla, pero Dios la está viendo desde un principio completamente distinto. Entonces, yo tengo una escogencia. Hoy veo en el espíritu, hoy veo desde la deficiencia de mi carácter, que es temor, miedo, inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, estas deficiencias que estamos hablando aquí, paradigmas, conceptos, estructuras mentales, iniquidades, patrones, ciclos, formas de pensamiento, van a crear el cómo yo veo las cosas, cómo yo estoy viendo, cómo yo reacciono o acciono ante las circunstancias. Si mi acción es por el Espíritu, va a ser adoración, fe y esperanza. Pero si reacciono, la reacción siempre es emocional, es emotiva y es destructiva. Acción o reacción. Acción o reacción. Y por último, siempre estas deficiencias de carácter van a limitar o afectar la manera en cómo crecemos y en cómo nos movemos y en cómo podemos multiplicar. Entonces es importante. Queremos crecer, necesitamos aprender a definir estas cosas. Necesitamos ver, estamos reaccionando en frustración, en fracaso, en ira, o estamos accionando en el espíritu.
porque estas deficiencias nos permite, nos habilitan a la operación del alma, completamente la operación del alma. Entonces, cuando nosotros normalizamos, mire bien la palabra que estoy utilizando, cuando yo normalizo o hago la norma o es algo normal, la manera en que los paradigmas me definen, es decir, la mentalidad, los conceptos, las estructuras mentales, las circunstancias. Esto va a limitar completamente mi desarrollo y madurez de mi identidad. Entonces vemos gente en la iglesia que nunca terminan de salir y nunca salen de donde se encuentran porque están limitados en sus deficiencias de carácter. Entonces tenemos muchas veces, tenemos un pueblo muy profético, con muchos actos proféticos y profetas por todos lados, haciendo cosas extraordinarias, y muchas veces seguimos alimentando un pueblo en esclavitud, con muchas señales, aceite en las manos, polvo de oro, etcétera, etcétera, y muchas cosas, gente que te dice el nombre, la identidad, que te dice el número de calle donde tú vives, pero no hay transformación, no existe la transformación. Entonces tenemos un pueblo que vive en esclavitud, siendo entretenido proféticamente. Entonces no hay desarrollo, no hay capacidad y no hay madurez. Entonces cuando no hay desarrollo, capacidad y madurez, tenemos un pueblo estancado. Y la única manera en la que el pueblo puede alcanzar la tierra prometida, que esa es una metáfora profética, la única manera en la que el pueblo puede entrar a la tierra prometida es siendo libre. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no eran libres. Tenían Egipto metido en el corazón. Entonces Dios quiere hacerte libre. Y hoy que hemos iniciado un nuevo año, yo no sé, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2, que entre ayer y hoy comenzamos el primer mes del año. El mes de Abib o el mes de Nisan, como se conoce después de Babilonia, es el primer mes del año. Estamos entrando en una nueva temporada y en 14 días celebramos lo que es el Passover. Eso representa un tiempo de libertad, un tiempo donde yo tengo que examinar, estoy siendo más libre ahora de lo que fui hace un año. Porque la temporada en Dios se va moviendo de una manera cíclica, progresiva, creciente. Pero si yo estoy en el mismo lugar, si yo estoy en el mismo lugar de esclavitud del año pasado, entonces yo estoy en estancamiento. Y precisamente de esto se trata estas reuniones, poder desafiar el estancamiento, poder asumir mi identidad y ser responsable en el desarrollo de los dones y llamados que Dios ha hecho sobre mi vida. Entonces, estos paradigmas, estos conceptos, estas estructuras, estas circunstancias van a limitar completamente el desarrollo, porque la limitación te va a encerrar siempre en ella misma. Eso quiere decir que te vas a estar siempre ahogando en un vaso con agua. La realidad que te presenta el mundo es un vaso con agua. Muchas veces es nada más en una apariencia, que muchas veces es muy difícil, pero cuando vivimos por el Espíritu, caminamos en el Espíritu y nuestra acción es en el Espíritu. Entonces la limitación te va a encerrar dentro de la limitación, robándote la capacidad espiritual. Yo quiero declarar hoy que se está rompiendo toda limitación del alma, toda limitación que te ahoga, toda limitación que te retiene, toda limitación que te sostiene, toda forma de pensamiento, todo juicio. Aquí hay gente que ha hablado y ha hecho juicios contra sí mismo, de estancamiento, de fracaso y de derrota. Tienes que quebrar esa palabra de juicio que has hablado contra ti mismo. Palabras de fracaso que hablaste contra ti mismo. Esos son conceptos que se hablaron, que hablaste contra ti mismo. Entonces, cuando normalizas y aceptas estas cosas, te estás encerrando dentro de ellas. Te van a robar completamente la posibilidad de crecer y de incrementar.
Por tanto, te van a robar la capacidad de la multiplicación, que fue lo que le pasó en la parábola de los talentos al que recibió un talento. Tuvo temor. Hoy el temor en tu vida para desafiar y resistir el cambio tiene que ser confrontado, porque Dios te está llamando a crecer, Dios te está llamando a multiplicar, Dios te está llamando a salir de donde has estado encerrado, en el temor, en el miedo, en la inseguridad, en los ciclos familiares, en los conceptos, en las estructuras, en el pensamiento, en la idea. Hoy, en el nombre de Jesús, tienes que ser libre, porque la intención de Dios es que tú seas libre. Y yo hablo esa libertad hoy en el nombre de Jesús. Entonces, estas cosas, esta normalización de ideas y pensamientos, te encierran en ese concepto de la realidad y generan una identidad inferior a la que Dios te ha dado, y eso te da la imposibilidad de avanzar. Estancamiento es la pelea en la que nos encontramos contra el enemigo. Estancamiento, estancamiento. Estancamiento. Ahí es donde el enemigo quiere encerrarte. Yo quiero orar en esta hora. Si te has sentido que has estado encerrado, más allá de donde Dios quiere meterte, más allá de donde Dios quiere sacarte, quizás sientes que tienes 1 año, 2 años, 3 años batallando con las mismas cosas y no has podido avanzar, no has podido moverte, no has podido salir, no has podido sacudir, no has podido romper. En el nombre de Jesús, levanta tus manos hoy. Yo te quiero orar en el nombre de Jesús, que la fuerza de tu espíritu, si has estado encerrado en ese pensamiento de fracaso, en ese pensamiento, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios hoy traiga fuerza y una nueva capacidad. Yo quiero declarar hoy que tú estás siendo libre en el nombre de Jesús. Todo aquello que te ha robado la posibilidad de crecer, multiplicar, tiene que ser confrontada hoy. Satanás vino para robar, matar y destruir. Yo hablo hoy en el nombre de Jesús, que tienes la habilidad de ver dónde el enemigo te ha robado. El enemigo tiene toma la oportunidad y te encierra creando permanencia en estos conceptos y te roba la capacidad de madurar y tu identidad se conforme a una identidad inferior. Es ahí donde entra la tradición, los conceptos religiosos que nos encierran en ideas y en pensamientos inferiores. Entonces, déjenme hablar un poquito acerca de las tradiciones. Cómo las tradiciones se van formando. Las tradiciones se van formando en las iglesias, en las sociedades, en base a estos principios que hemos hablado. Por eso comencé hablando acerca de estos principios. Entonces, veamos qué son las tradiciones. Las tradiciones, comenzamos Mateo 15:6, dice, no necesitará más honra a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Ahora, ¿de dónde sale esta tradición? Estas tradiciones hebreas surgen de los conceptos de Babilonia, pensamientos, ideas que fueron sustituyendo por tradiciones orales que contradecían la palabra, contradecían la revelación del Espíritu y se suplantó la revelación de la Torá, la revelación de Dios, por escritos orales de gente que ya estaba en mixtura en Babilonia. En Babilonia se cambiaron los tiempos, en Babilonia se cambiaron los nombres de los meses y muchas de las prácticas que tenemos hoy, llamadas judío-cristianas, son de origen babilónico. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero sí es importante que entendamos de dónde surgen todas estas cosas. Entonces Dios les está diciendo a los hebreos, invalidáis la palabra por la tradición. Y había muchas tradiciones que tenían los judíos en esa época. Así como la iglesia cristiana hoy en día tiene muchas tradiciones que no tienen nada que ver con la verdad de Dios.
muchas tradiciones, que pudiéramos ir y mencionar una por una e ir definiendo si es tradición humana o es revelación. Entonces, pero veamos qué importante es esto. Entonces, si podemos definir la palabra tradición, podemos decir que la tradición es la forma en que una sociedad preserva patrones de conductas a lo largo del tiempo y se transmiten de generación en generación, llegando a ser parte del entorno o del legado cultural. Entonces, si lo ponemos a nivel de la iglesia, podemos decir que la tradición es la forma en la que la iglesia preserva ideas, pensamientos y, entre comillas, revelaciones de una autoridad y que se van transmitiendo a lo largo de la iglesia, formando una identidad religiosa, cultural dentro de la iglesia. En este caso, le doy un ejemplo. Y esto, un amigo mío, muy amigo mío, recibió hace como 30 años que todos los meses de enero tenía que hacer el ayuno de Daniel. Y entonces todos los eneros del 6 o 7 de enero, él hacía el ayuno de Daniel en su iglesia y lo puso como una norma. 7 de enero, después del Día de Reyes, o sea, había que comer el Día de Reyes, que es el 6 de enero, que se celebra. Entonces, hacían el ayuno de Daniel por 21 días. Y todos los años era lo mismo. Y un día le pregunté y le digo, la verdad que ya ni sé por qué lo hago, me dijo, porque ya se hizo una costumbre dentro de la iglesia, sin revelación, sin entendimiento, sin discernimiento. Y un día, después de muchos años, me dijo, yo creo que lo estamos haciendo nada más para desintoxicarnos de la comida de diciembre y esperamos hasta el Día de Reyes para la última comida. Entonces, así se preserva una tradición, donde perdemos la esencia espiritual, perdemos la esencia del espíritu y se convierte en algo que parece bueno, en algo que tiene la idea de algo bueno, pero en realidad ya perdió la esencia, el significado y la autoridad espiritual para provocar un cambio. Entonces, yo necesito aprender a discernir qué cosas hago por tradición religiosa, qué cosas hago por revelación y qué autoridad tiene la tradición religiosa sobre la autoridad o la autoridad de la revelación sobre la tradición. Entonces, mire lo que dice Mateo 7:7 al 9. Mas en vano me rinden culto. O sea, ¿qué pasa si descubrimos que muchas de las cosas que se puedan estar haciendo en la iglesia tienen un mandamiento de hombre alejado de la revelación? Pregunta, como iglesia, ¿qué pasa si descubrimos que muchas de las cosas que practicamos no tienen un concepto revelado del Espíritu, sino que es un precepto, es una idea? Por ejemplo, si usted ha estudiado un poco la historia en Estados Unidos, antes de los 1900, la cultura de los pueblos en Estados Unidos era cristiana. Al llegar el movimiento de santidad trajo una doctrina que se ha convertido en tradición, que es la secularización de la iglesia. Entonces se dividió la iglesia como iglesia y los laicos como laicos, y trajo un cisma entre la iglesia que influía sobre la sociedad y se crearon espacios para que el mundo entrara y gobernara en los espacios de la sociedad. Hoy se está tratando de recuperar esos espacios que se perdió porque se enseñó una doctrina con un precepto de hombre y dice, y todavía dice, dejando el mandamiento de Dios. Mire qué poderoso. La tradición te hace dejar el mandamiento de Dios para aferrarse a una tradición de hombres. También les decía Jesús, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Entonces, yo necesito aprender a discernir dónde estoy fundamentando algunas cosas que hago, dónde estoy construyendo algunas cosas que estoy construyendo, dónde estoy cimentando mi vida. ¿Es una tradición o es una revelación? Entonces,
Cuando yo discierno la acción de las tradiciones y aprendo a diferenciar de dónde proceden estas tradiciones, porque las tradiciones pueden venir de un mandamiento de un hombre que creyó algo bueno y se formó una tradición religiosa, o de una verdad que fue vigente en el pasado, pero que no tiene validez hoy. No tiene validez ni autoridad. Por ejemplo, lo que recibió Josué a dar las 7 vueltas a Jericó, tuvo una validez presente en el tiempo pero 2000, 3000 años después, seguimos dando las vueltas de Jericó en las ciudades, con muy poco efecto, porque tuvo un momento específico. Y hay otras cosas que nacieron como mandamientos de hombre, pero se hicieron tradición dentro de la iglesia. Por ejemplo, un día alguien enseñó que usted puede estudiar las doctrinas de las iglesias y que, por ejemplo, que alguien que no ha sido bautizado no puede tomar la cena del Señor. O sea, eso no está ni siquiera en la escritura, pero se enseña y se le niega muchas veces algunos principios a la iglesia por mandamientos de hombres. Yo tengo que discernir dónde estoy parado. Algo que tuvo vigencia, pero que no tiene vigencia. Entonces enseñamos muchas cosas dentro de la iglesia que ya perdieron vigencia, y otras cosas sencillamente son un mandamiento de hombre. ¿Tiene pregunta, David? No, solo un comentario. A ver, papá. Eh, Ahorita lo que dijo de la cena del Señor, mi mamá, que ella está asistiendo a una iglesia local en la ciudad donde vive, y a ella le han pasado por el frente y le han negado la cena del Señor y no le han dado explicación. Ella ha intentado, es como que la persona pasa en una filita, o pasa por todos los asientos, y a cada persona o sea, le permiten tomar el pan o lo que sea, la cena, jugo de uva o vino, lo que sea. Y cuando va por la parte donde hay mamá, simplemente le pasan por un lado. O sea, me impresiona es la manera en cómo es rechazada en ese aspecto, porque ella me lo ha contado. Entonces ella dice: David, yo porque entiendo algunas cosas y tú me las has explicado, pero si fuera otra persona no vuelve más, porque no le han dado una explicación y simplemente siente el rechazo como tú no eres calificada para ello. Claro, claro. Y así hay muchas cosas. Una vez un señor en una iglesia en mi pueblo se enfermó, y su mamá, y no pudo ir a la iglesia, y él era del cuerpo de liderazgo de la iglesia. Y ese día que él no fue a la iglesia era la cena del Señor. Y entonces eso se hacía en privado, y como él no fue, el pastor asumió que él estaba en pecado, y cuando llegó a la iglesia lo avergonzó públicamente, lo mandó a la última banca, y lo que resultó es que mejor él se fue de la iglesia. Entonces, mire cuánto daño, o sea, y estos son extremos radicales en relación a las tradiciones. Estos son extremos muy radicales. Pero ¿qué de las cosas que yo puedo estar creyendo que ni siquiera tienen un sustento, ni siquiera tienen un sustento en la verdad? Yo pudiera mencionar un tema que es neurálgico para muchas personas, el tema del rapto. El tema del rapto es neurálgico para muchas veces, para muchas personas. Y si estudiamos, yo no quiero meterme en esto, pero si estudiamos, no existe un fundamento que solidifique la doctrina del rapto como se predica en la iglesia. No existe. Pero es una doctrina que tiene 150 a 200 años. O sea, es algo nuevo que alguien lo enseñó. Y puedo darles la enseñanza otro día, que no tenga nada que ver con la escuela, en relación al rapto. Y con esto yo no quiero que usted crea o no crea el rapto. Usted crea con lo que el Espíritu Santo le enseñe. Pero yo no puedo creer algo porque a alguien se le ocurrió enseñar algo y que se convierte en una... Y entonces los que creen en el rapto son tan cerrados que no aceptan que alguien no pueda creer en el rapto, porque se convierte en un aspecto de acusación, señalamiento y de condenación a los demás. Entonces, yo necesito aprender a discernir. ¿Estoy siguiendo un mandamiento de hombre
Hay un reabuso con esto del dinero, con esto de la mega honra, etcétera, etcétera. Yo creo en la paternidad, creo en la honra, creo en el servicio, pero siempre lo he practicado desde el principio de las relaciones son únicas y se forman de dos en base a una comunicación entre dos. Entonces yo necesito, para poder crecer en el espíritu, necesito discernir dónde estoy construyendo, dónde estoy edificando. Porque si yo estoy edificando mi vida en tradiciones que vienen de todo lo que hablamos al principio, por eso les quise hablar acerca del principio de los paradigmas, de los conceptos, de los juicios. Porque una persona que establece un paradigma de hombre, ya vamos a ver qué es lo que hay en su corazón. Primeramente está alejado de la gloria de Dios. Porque alguien que busca la gloria de Dios no enseña ni pone un mandamiento de hombre como primero. Siempre es la obediencia y el mandamiento a Dios. Entonces las tradiciones podemos hablarlas como costumbres y patrones dentro de la iglesia. O sea, las cosas se hacen así y no hay manera para cambiar. Esto es un patrón, es una forma establecida y preestablecida. Así lo hacemos y tenemos 20 años en la iglesia y así se hace. Que la cena del Señor, que los bautismos, que esto se hace así, que esto se hace así, etcétera, etcétera. Las formas de hacer pasar, de hacer todo en los aspectos de la vida, pasan por las tradiciones. Por ejemplo, es muy práctico y muy común dentro de la iglesia cuando pasa algo, dar un grito y decir, ay, la sangre de Cristo, ay, lo ato y lo desato. Cosas que se salieron y no tienen argumento. Simplemente es una tradición ya evangélica pentecostal. La sangre de Cristo tiene poder. O sea, cosas que no tienen ni relevancia ni autoridad. Simplemente es una muletilla pentecostal. Una vez estábamos con unas personas y veníamos manejando y la profeta que venía en el carro dormida, hubo un frenón en el carro y en vez de gritar la sangre de Cristo, pegó el grito y dijo, ¡ay, la Virgen María! Y entonces ella misma quedó asustada con lo que dijo. Entonces, porque tenemos muletillas como seres humanos, pero cuando nuestra mente está alineada a la verdad del Espíritu, vamos a estar alineados a la declaración de la voz del Espíritu, modelos heredados, pensamos, hacemos, actuamos, fuerzas que conforman un paradigma que se va preservando a través del tiempo. ¿Qué pasó aquí? Se me fue. A través del tiempo en su repetición constante. Las tradiciones siempre van a reforzar el sentido de pertenencia en una misma identidad cultural. O sea, se va reforzando la manera en cómo actuamos. Entonces, las tradiciones se van formando de esa manera. Entonces, la tradición siempre va a ir formando mi doctrina, mi pensamiento, que sería un pensamiento automático religioso. Creo lo que creo y no creo nada más. Hay doctrinas que enseñan, por ejemplo, que solamente ellos van a ser salvos. No voy a dar el nombre de la doctrina, pero eso es lo que ellos enseñan. Solamente ellos van a ser salvos y los demás iglesias no van a ser salvos. Entonces, eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos predican y eso ya se convirtió en una forma de doctrina, de pensamiento. Es un pensamiento automático y un pensamiento religioso. Entonces, las formas de expresión espiritual como el ayuno y la oración, cuánta tradición religiosa tengo en mi forma de orar y en mi forma de adorar y en mi forma de ayunar, en mi forma de leer la palabra. O sea, el Espíritu de Dios es activo, creativo. La fuerza de la creación está en la creatividad del Espíritu. Que cómo yo oro, cómo yo ayuno, cómo yo busco a Dios. ¿Cuánta tradición hay en eso? O sea, usted quiere crecer, tengo que confrontar estas cosas. Mi fe
Generalmente la fe que tenemos es una fe lineal. Jesús viene y me voy al cielo. La fe, la fe es el instrumento que me permite alcanzar y progresar en la vida, alcanzar y progresar en la vida. La fe es el instrumento de vida. Yo solamente tengo fe para morirme e irme al cielo. Dios quiere que progreses. Entonces, mi fe tiene que ser redimida de toda influencia religiosa tradicional. Entonces, la tradición misma me lleva a un estado de desobediencia. La tradición religiosa es desobediencia, aunque parece que estoy obedeciendo a Dios. Si estoy apegado a tradición religiosa, y es ahí el cuidado, por ejemplo, el cuidado de las corrientes, y no quiero hablar mal de nadie, como el judaísmo, por ejemplo, que se encierran en la repetición de actos, sin el sentido espiritual, cuando todo el acto espiritual nos apunta a Jesucristo, nos apunta a la verdad del Mesías, nos apunta a la verdad de la revelación, que nos lleva a libertad, nos lleva a entendimiento, nos lleva a cercanía, nos lleva a progreso, nos lleva a crecimiento, nos lleva a desarrollo. Entonces yo quiero hoy en el nombre de Jesús desafiar toda doctrina en tu vida que está generando pensamientos automáticos, toda doctrina fundamentada en un pensamiento humano, toda forma de expresión espiritual, la forma en la que oras, ayunas, está atada a una doctrina, una tradición religiosa que una de las cosas que vas a ver es que genera condenación y culpa cuando no estás encerrado en ese patrón. Tu fe, cuando aceptas la tradición solo porque es algo que se impuso, estás negando la verdad de la revelación. O sea, se está negando la verdad de la vida del Espíritu. Yo hablo en esta hora sobre tu vida en el nombre de Jesús, que la verdad de Dios viene sobre tu espíritu y se desata en el nombre poderoso de Jesús una capacidad para entrar a una dimensión nueva. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué quebráis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Por qué estás atado a esa idea y a ese pensamiento? O sea, los líderes religiosos de aquel tiempo estaban estancados en la orfandad. Y la orfandad siempre es la puerta de la religión. Entonces, cuando hay una estructura de tradición en tu vida, es porque hay una marca de orfandad. Siempre que vea una persona atada en religión, en una tradición religiosa, y esto yo necesito examinarme, usted necesita examinarse, porque detrás de una operación religiosa siempre habrá orfandad. Siempre opera la orfandad. Entonces, esta realidad de la religión y la orfandad los llevó a la decisión de rechazar al Mesías. Rechazaron al ungido, rechazaron a Yeshua Yamashiach, Jesús el Mesías, y los estableció en un patrón de estancamiento. Entonces, la tradición religiosa es un arma donde el enemigo te ata. Y entonces, examine su vida espiritual, examine y discierna los orígenes del por qué y cómo hace usted algunas cosas, y examine, porque Jesús está desafiando, así como desafió a los fariseos de aquel tiempo. Él quiere desafiar toda realidad, toda verdad establecida hasta ese momento. Dios quiere llevarte a una verdad nueva en el nombre de Jesús. Dios quiere sacudir, Dios quiere romper, Dios quiere liberar, Dios quiere traerte a libertad. Dios quiere que seas verdaderamente libre. Dios quiere que puedas conocer su voz. Dios quiere que puedas progresar. Pero si nuestro cristianismo, si nuestra relación con Dios tiene un vínculo de tradición, estamos atados. Entonces, necesitamos desafiar
todo argumento religioso. Necesitamos desafiarlo. Mira lo que dice Juan 9, 39 al 41. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que ellos que no ven, vean, pero para aquellos que ven, se vuelvan ciegos. Entonces los fariseos que estaban con él dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero por cuanto dices ves, permaneces en tu pecado. Y quiero que lo lea. Por cuanto dices que ves, permaneces en ese pecado. Cuando te resistes a ese proceso de cambio, de abrazar la revelación, de abrazar el entendimiento, de abrazar lo nuevo de Dios, entonces estás diciendo, no lo necesito. Entonces veamos algunas características. O sea, de acuerdo a la tradición, siempre estoy en la verdad. ¿Conoce gente así? Que siempre está en lo correcto. La tradición te roba la capacidad de ser enseñado y corregido por el Espíritu. Yo ya me lo sé. Te roba la oportunidad de ver lo nuevo de Dios. Te roba la oportunidad de ser renovado y transformado. Te establece en un patrón, no patrona, te establece en un patrón de justicia propia. La justicia propia es lo contrario de la justicia de Dios. Y la justicia propia es un trapo de inmundicia. Te roba el camino y te establece en un patrón de autoexaltación. La tradición religiosa. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento y la gloria de Dios. Entonces, el patrón de la tradición es un enemigo que tenemos que desafiar en esta temporada. El patrón de la tradición. Y a esto le puede sumar la tradición cultural, la tradición en Venezuela, en Puerto Rico, en México, en donde sea. O sea, hay tradición que se amarra con la tradición de la iniquidad, que se amarra con la tradición cultural religiosa y se crean fortalezas, formas de pensamiento, ideas. Entonces nos encierra en una forma de que siempre estoy en lo correcto. Miren, los fariseos nunca pudieron reconocer porque ellos tenían la verdad siempre. Ellos no pudieron ser enseñados y corregidos. Ellos nunca pudieron ver lo nuevo. Ellos no pudieron ser renovados y transformados. Ellos siempre estuvieron en un patrón de justicia propia. Ellos buscaban la autoexaltación. Vean cuánto ministerio moderno hoy se mueve en esto. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, quiero pedirte perdón si en mi vida ha habido un arraigo a las tradiciones religiosas, apostólicas, proféticas, pentecostales. Padre, si hemos practicado de manera tradicional lo que la voz de tu espíritu grita en lo opuesto. Padre, hoy te pido que puedas quebrar, romper, destruir, desbaratar en el nombre de Jesús todo argumento, de toda tradición. Padre, que puedas romper en el nombre de Jesús todo lo que no es nacido de tu espíritu en mi vida. Vamos, dígaselo. Dios, rompa todo lo que no es nacido del espíritu, aún cosas que suenan bien, son cosas que suenan espirituales, cosas que suenan verdaderas, cosas que suenan interesantes, pero que no tienen el fundamento de tu espíritu. Hoy, Padre, renuncio a ellas. En el nombre de Jesús, yo renuncio porque las tradiciones me van a llevar a romper el alineamiento con la voz y la revelación. Y yo quiero tu voz. O sea, hoy es un día de decisión. O sea, si queremos avanzar, necesitamos desafiar todo argumento en el cual hemos creído que tiene un fundamento en la tradición religiosa, que tiene un fundamento en la cultura religiosa.
Yo quiero hablar porque aquí, yo sé que aquí estamos en medio de gente profética, de gente que tiene un llamado. O sea, yo quiero hablar hoy que despierta la voz de Dios y la revelación. Y que Dios te va a permitir ver y poder ir como con un bisturí y arrancar cosas que han estado fundamentadas en tu vida en tradición. En el nombre de Jesús, hoy se rompe toda influencia, Padre, y nos realineamos con tu voz. Nos realineamos con tu voz en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, la tradición me establece en el pasado y no me deja avanzar. Padre, yo quiero conectarme con tu voz que me conecta con el futuro. En el nombre de Jesús, quiero conectarme con tu voz que me conecta con el futuro. Padre, quiero romper la alianza con el pasado. Quiero romper la alianza con el estancamiento. Quiero romper la alianza con el pasado, olvidando ciertamente lo que está atrás. Prosigo a la meta, olvidando lo que está atrás. Padre, hay un futuro para mí. Padre, hoy renueva mi mente, mi corazón, quiebra la iniquidad, quiebra el pacto que yo he hecho con la tradición religiosa y la influencia que le he dado a la autoridad religiosa sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, toda resistencia al cambio en mi vida, todo temor al cambio, todo miedo al cambio, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cuando he invalidado tu mandamiento de tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy quiero romper todo patrón donde establecí mi vida en patrones de enseñanza, de tradiciones y no en la revelación de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido sobre mis hermanos que están aquí hoy, que la fuerza de tu Espíritu pueda fluir, que la fuerza de tu Espíritu pueda moverse. Padre, hasta donde ellos se encuentran, hoy penetra, Padre, que tu mano penetre, Padre, como un cuchillo, separando la influencia del alma sobre el Espíritu, cortando, separando, dividiendo esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, hoy trae claridad en las mentes. Padre, abre ojos, abre entendimiento. Padre, que caigan las escamas de nuestros ojos, así como pasó con el apóstol Pablo. Padre, que caigan las escamas de nuestros ojos en el nombre poderoso de Jesús. Que caigan las escamas hoy y que podamos ver con claridad. Que podamos ver, que podamos ver, que podamos ver en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Padre, queremos avanzar. Padre, y mientras nos acercamos hacia Passover, hacia ese tiempo de Pascua, Padre, queremos romper toda alianza con el pasado, romper toda alianza con la tradición, porque quiero cruzar. Este año quiero cruzar. Donde el año pasado no pude cruzar, quiero cruzar este año. Donde me quedé, quiero cruzar este año. Mire, el pueblo de Israel estuvo 40 años sin poder cruzar y Dios está creando una oportunidad hoy para que puedas cruzar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Tuviera alguna pregunta?